Muy buenos días, otra vez estamos aquí en la Puebla Vigila este 13 de mayo del 2021, son las 12:30 de la mañana y tenemos como marco aquí a mi grandioso, a mi abuelo espiritual, a mi abuelo social, a mi abuelo político, a mi abuelo todo, Ricardo Flores Magón. Y está ahí, busqué encuadrar esto aquí con él, porque precisamente de lo que quiero hablarles es sobre algo que él mencionaba y hacía escritos. Acuérdense que él era anarquista, yo soy anarquista, él era ateo, yo soy atea, o sea, nos hemos encontrado en el camino, sí, aunque sí intelectualmente. Ahorita todos los partidos políticos, bueno, sí, la mayoría están haciendo campaña al mencionar que no va a haber pleitos, que ellos van por la paz, que no va a haber pleitos, que no va a haber división. Y me llama la atención porque mucha gente pues de repente piensa, no, es que sí, el presidente siempre les está diciendo a los chayoteros, a los fifís, bueno, ya se atoró esto, a los fifís, bueno, primero, quien critica que les está diciendo fifís a los fifís es porque él también les dice fifís, chayoteros a los chayoteros es porque él también les dice chayoteros, y es que así me he encontrado gente, porque no hay otra manera de decirles. Y como gente de izquierda y como anarquista que soy, ya he hecho un video también con esto, es recordarles. Es que necesitamos tener bien presentes quiénes son nuestros enemigos, quiénes están dañando a la mayoría, quienes están dañando al pueblo. Eso se llama tener conciencia de clases. Saber, hay una canción de Gabino Palomares que le mando un saludo a mi Gabino Pechocho, que dice, creo que se llama Letanía de un Poderoso, y dice, palabras más, palabras menos, no me las sé de memoria, pero dice que no somos iguales, por más que ellos digan que somos iguales y nos den golpecitos en los hombros y nos hagan así la cabecita o así, o a las mujeres les hagan así, por más que eso, no somos iguales. Y por ahí empiezo. No somos iguales. Nunca vamos a ser iguales. No es que vamos a luchando por la igualdad, por la equidad. Aguas. Igualdad es una cosa, equidad es otra. Equidad, estamos hablando de derechos. Equidad en los derechos. Y en las obligaciones también. Equidad. Que sea equitativo, que se reparta igual. Igualdad es que todos seamos iguales. Que tengamos los derechos, que disfrutemos lo mismo, que igualdad en todo. Entonces, no somos iguales. O sea, ellos tienen dinero, nosotros no tenemos dinero. Ellos hacen tranzas y roban, nosotros no hacemos tranzas y no robamos. Aunque algunos roben y hagan tranzas, están abajo. O sea, no son iguales. A eso me refiero. Y también cuando se dice igualdad entre hombre y mujer, no va a haber, no. Hay equidad. Igualdad, no. Hay equidad. Igualdad entre ¿cómo decir? Mestizos y originarios,
no me gusta utilizar la palabra esa que están pensando, no me gusta usarla, originarios, tampoco somos iguales. Igualdad entre la gente del campo y la gente de la ciudad, no somos iguales. Igualdad entre negros y blancos, donde hay más. Igual aquí, ¿no? No somos iguales. No hay igualdad, no somos iguales. Lo que debe de existir es respeto. Eso sí. Y saben que eso es más difícil porque decir somos iguales es fingir. ¿Sí? Es fingir. Finge tanto uno como el otro. Fingen. Y se ve la situación muy... Ahí nace la doble moral. Como que bueno, sí, va bien, se llevan bien. Pero dentro de su ser existe esa diferencia. Entonces, lo único que lo hace igual es el respeto. La igualdad, ¿cómo la miden? En decirse palabras cariñosas, en hacerse muchas reverencias uno al otro, reverencias que se confunde con el respeto, hacerse muchos favores uno al otro. Entonces, va bien la cosa, va bien. Pero dentro de cada uno por su lado está esa semilla que dice que no son iguales y no pueden vivir fingiendo todo el tiempo. No hay igualdad. Entonces lo que debe de haber es respeto. Sin tanta melaza, sin tanto reverencia, sin tanto fingir, sino utilizando el respeto, con palabras más secas si quieren, pero utilizando el respeto. Y esto se los estoy diciendo como introducción para lo que sigue. La paz. ¿Qué paz quieren que tengamos? No es la paz. Miren, yo soy atea, pero cuando era chica mi mamá me llevaba a misa. Y se me quedó muy grabado un evangelio que no pienso buscar. Por ahí si alguien me hace el favor de iluminarme con su lámpara mi camino. Pero que dice unas palabras que incluso este poeta español que resultó ser homosexual, Felipe se llama, no me acuerdo de su demás nombre. Bueno, ese poeta tomó algunas líneas de ese evangelio y palabras más, palabras menos dice: yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra. ¿Y saben qué es lo que trae guerra? ¿Saben qué es lo que trae división? En un mundo tan fingido, en un mundo que finge igualdad, en un mundo que finge amor y que finge que todos nos amamos. La verdad destruye esa paz que quieren que exista y que sigue existiendo. La verdad la destruye. Y bueno, la verdad es que yo desde chica siempre he tenido esa mente. Les voy a decir por qué. Porque yo me daba cuenta que había cosas que no eran tales o cuales. Alguna vez leí un libro por eso lo leí, porque decía más allá de mis narices. Y yo creo que por algo lo leí, o sea, yo quería ver más allá de mis narices y nada que ver. Lo que decía eran novelas de misterio, pues sí, algo tenía que ver.
que tenías que investigar y ver más allá de tus narices para llegar a la verdad. Y eso es lo que les propongo, ¿no? O sea, no es así. Resulta que cuando yo era chica, mi hermana tenía su esposo y sus hijos, y pues se veían una familia muy feliz, y siempre estaban contentos y felices y reían, y todo era felicidad. Pero yo siempre sospechaba que no era tal esa felicidad, que había mucho fingimiento ahí. Ya no sé si se dice bien así, fingimiento, pero ya lo dije. Se fingía, era falso, yo lo veía, incluso en mis sobrinos, los notaba que había una falsedad, y al correr de los años se develó la verdad. Vivían una terrible violencia familiar, porque mi cuñado era sumamente violento. La golpeaba y ella casi no lo decía. Después de 20 y tantos años, entonces, pues así se me empezaron a abrir cositas de que no era la verdad. Y ahora les traigo aquí un regalo de aquí, de mi queridísimo abuelo. Para ustedes son 11 minutos, espero no tardarme mucho. Voy a darle lectura a un escrito de él allá en 1910 o 11, no recuerdo el año, que habla sobre la paz. Permítanme tantito, voy a dejar de verlos, pero voy a ver esto que está aquí y que guardé por acá y que aquí lo vamos a ver. Microsoft Word, a ver, y ya va a aparecer de repente, y de repente yo ya no los voy a ver porque voy a buscar la carta esta famosa de mi queridísimo abuelo Ricardo Flores Magón. Me estoy desvelando, no tengo sueño, además he de decirles que me di un buen zapaporrazo en la bicicleta, me enrielé en la calle aquí, ¿cómo se llama esta calle? Aquí por Tacuba, una calle que está acá, más para acá. Miren que cómo se me olvidó ahorita, si me encanta esa calle, por eso me vengo ahí. Pero por ahí pasaba un trenecito, Coyoyayo, así le decía el tío de Enrique al trenecito. Por ahí pasaba y me enrielé, ya estaba lloviendo y me di un buen porrazo. No aparece, a ver, espérenme tantito. Ya está aquí. Me di un buen porrazo, me abrí el pantalón, salió, pues venía de la embajada de Colombia, salió volando literalmente mi bocina, el micrófono también. Bueno, ya después me socorrieron, pero entonces, pues eso, aunque no lo crean, pero me quitó el sueño. Entonces no tengo sueño ahorita y hay que aprovecharlo, ¿no? Aquí dice la paz. La paz se llama la paz. Está un poco largo, les digo, pero ahí les va, se los voy a leer. Voy a subir un poquito porque ya saben que estoy media ciega. La paz. Asustados de su propia obra, los señores de la tierra piensan ahora en la paz. Según la prensa burguesa, los gobiernos de los países beligerantes han nombrado comisiones de individuos para que estudien los términos en que podría pactarse la paz con las demás naciones. Pero no hay que pensar que los gobiernos, al querer la paz, lo hagan movidos por sentimientos de horror provocados por la feroz carnicería, ni que la piedad haya tocado sus corazones. Si los gobiernos quieren la paz, es porque ven en los oprimidos
síntomas inequívocos de descontento. Es porque temen la revolución. La paz, ¿qué significado tiene esa palabra para los pobres? ¿Es la libertad? ¿Es la justicia? ¿Es la dicha de vivir? La paz. La paz burguesa, naturalmente. La paz basada en la sumisión del débil, es la que desean restablecer los gobiernos, puesto que esa paz garantiza al rico el tranquilo disfrute de sus rapiñas. Esa paz es la paz del esclavo cargado de cadenas, la quietud de los muertos, la paz del cementerio. Espérenme, ya me pasé un poquito acá. El cementerio. Los gobiernos quieren que las cosas vuelvan a quedar en el mismo estado en que se encontraban antes de comenzada la guerra, esto es, la humanidad separada por fronteras, el hombre dominado por el hombre y todos los males que resultan de una organización social basada en la injusticia. La vuelta a la paz solo beneficiaría a los que han podido amasar fortunas con el dolor y el sacrificio de los humildes. Esos sí gozarían de la vida. Esos sí serían felices, pero no él, que pasa media vida sepultado en las entrañas de la tierra, extrayendo los metales que han de esclavizarlo, ni el que en el taller o en la fábrica siente filtrarse por todos los poros la anemia y la tuberculosis. La paz es una palabra dulce para el que es libre, pero tiene sabores de sarcasmo para el que tiene que alquilar sus brazos para poder vivir. La paz será una cosa deseable cuando exista la igualdad, porque mientras la desigualdad subsista, la paz será una bendición para el amo y sacrificio y fatiga para el esclavo. Los pueblos desangrados y cansados ya de la guerra quieren la paz, y como la paz que ellos establecerían sería nociva a los intereses de la clase capitalista, los gobiernos, ante el fantasma de la revolución, quieren hacer la paz burguesa, antes que los trabajadores cimenten la paz humana. La verdadera paz fundada en la justicia y la libertad. La paz que naciera del simple hecho de haber cesado de existir la fuente de todas las discordias, el principio de la propiedad privada. La guerra está precipitando la revolución y es por esto por lo que el Papa, los reyes y los presidentes quieren terminar la guerra para hacer la paz. El descontento va en aumento en todos los países del mundo. Una ojeada a la prensa diaria nos convence de que las legiones de la miseria se arremolinan en un ambiente saturado de protesta y rebeldía. La mansa carne de cañón ya no quiere hincar los dientes en el cuello de los contrarios que no cometieron otro delito que haber nacido fuera de las fronteras patrias. Esto es lo que ocurre en Rusia, cuyo pueblo ha comprendido que es estúpido empuñar el fusil para defender intereses que no son suyos, y rehúsa batirse en las trincheras, volviendo sus armas contra sus oficiales, lográndose con esto que ya nadie quiera ser oficial en Rusia. Eso pasó. El pueblo ruso, espérenme que me pasé. El pueblo ruso quiere la paz, pero que sea esta una paz estable, porque la paz que desean los gobiernos sería rota tarde o temprano por las mismas ambiciones que la tienen bajo sus plantas desde 1914. El pueblo ruso quiere la paz para siempre, y esa paz solo puede conseguirse con la abolición del principio de propiedad privada. Sin ese principio inicuo, los pueblos ya no echarían los unos contra otros,
porque ya no habría individuos interesados en hacer las guerras para acrecentar sus fortunas, y todos los pueblos vivirían en paz, en la verdadera paz fundada en la igualdad y la justicia. El Comité de Soldados y Trabajadores de Petrogrado hace suyo el sentimiento popular ruso en contra de la guerra, y el 14 de septiembre último, con una mayoría de 279 votos contra 150, se declara a favor de la abolición de la propiedad privada. Una guerra civil formidable será el resultado de esta importante declaración, porque la burguesía no ha de querer ceder de buena gana la tierra, los útiles de trabajo y medios de transportación, sin oponer antes una feroz resistencia. Pero hay que confiar en que el espíritu de sacrificio de que los revolucionarios rusos han dado siempre tan bellos ejemplos a la humanidad, dará al pueblo la energía necesaria para hacer pedazos el yugo, origen de todos los males que afligen al ser humano. El principio de la propiedad privada. Desde luego, la declaración del Comité de Petrogrado ha sido secundada por el Comité de Soldados y Trabajadores de Moscú, que el 20 de septiembre, con una mayoría de 355 votos contra 253, se declaró a favor de la abolición del principio de la propiedad privada, y es casi seguro que los comités similares de toda Rusia se pronunciaran en el mismo sentido. El proletariado español está resuelto a no ir a la guerra, como lo demuestra el sinnúmero de manifiestos circulados por las agrupaciones obreras, siendo el último que tenemos a la vista el del grupo Luz Libertaria de Jerez de la Frontera, del que entresacamos los siguientes conceptos. Ya nadie ignora que el objetivo de esa grande hecatombe que asola al mundo es la adquisición de los grandes mercados del universo. ¿Y cómo vamos nosotros, los obreros, los desheredados de la riqueza social, los desposeídos del patrimonio universal, a defender a uno de los bandos, cualquiera que éste sea, si tanto unos como otros han de ser siempre los mercaderes que eternamente pretenderán convertir nuestro sudor en la más preciada de sus mercancías? No. No es en las trincheras de ambos bandos donde se ocultan nuestros enemigos. Nuestro enemigo común es la burguesía capitalista, puesto que con ella está la explotación, la tiranía y la ley de los privilegios. Estas malditas plantas se encuentran en todas partes y en todos los países, y nuestra obra de regeneración tiende a exterminarlas. Trabajadores, es a nosotros, espérenme que se me va. Es a nosotros a quienes nos asiste toda la razón, y para su triunfo hemos de responder con nuestra fuerza consciente y con nuestra voluntad entusiasta, siempre presta, porque la hora de la lucha inevitable se aproxima. Contestemos a la guerra con la revolución. Otra guerra han de decir, ¿verdad? La situación es bastante seria en España, como lo declara Alejandro Padilla Abel, ministro de España en México. El cable dice muy poco o nada de la situación en aquel reino, pero lo que sí es cierto es que Alfonso, el pobre sifilítico con corona, ve alzarse puños amenazadores por todas partes, y un justiciero que ahora se encuentra recluido en el famoso castillo Montjuïc le disparó un balazo que logró penetrarle el muslo de la pierna izquierda, por supuesto. El Kaiser no está más seguro en Alemania que su colega Alfonso en España.
La oposición del pueblo alemán contra la guerra se intensifica diariamente, y si no fuera por el temor que siente el proletariado alemán de que los aliados se echasen sobre él al hacer la revolución, la corona de Guillermo estuviera ya en el mismo lugar en que se encuentra la de Nicolás Romanov, el zar, al que mataron. En Portugal se declaró la ley marcial el 13 de septiembre con motivo de la huelga general. Todos los establecimientos mercantiles e industriales de Lisboa han sido clausurados y soldados y paisanos han llegado a las manos. El pueblo francés quiere la paz. Es incontable el número de personas prisioneras por su oposición a la guerra. Y la persecución a los pacifistas no sirve más que para dar pábulos a la indignación popular contra la matanza. La efervescencia antiguerrista ha llegado a tal grado que en el seno mismo de la Cámara de Diputados, el diputado Pierre Brisson hace temblar a sus colegas con este grito evocador de la barricada y la guillotina. ¡Abajo la guerra! ¡Viva la paz! La burguesía de la Argentina quiere entrar a la guerra, pero el presidente Irigoyen comprende que la entrada de la nación a la contienda europea sería una invitación a la revolución. Una gran inquietud reina en la República. La huelga ha paralizado la vida económica de la nación. Y tan tirante es la situación que el presidente ha proclamado la ley marcial y la más estricta censura impera sobre las noticias que salen del país. El estado de ánimo del pueblo argentino puede medirse por el contenido de la hoja siguiente, que con el título de Le Madres al Incendio fue circulado por el Comité de Mujeres de Buenos Aires. Y dice la hoja: el clamor de las madres que con sus niños anémicos, flores secas de los hogares proletarios, salieron de los tenebrosos conventillos donde el hambre, fantasma aterrador del presente, los devora diariamente, fue aplacado con el pan que acostumbran dar todos los tiranos: el plomo. Y es que el pueblo es demasiado sumiso y confiado. Y es que el pueblo confía demasiado en las promesas de los crápulas, dejando que sus fuerzas sean absorbidas con proyectos alucinadores, pero que, cual pompas de jabón, al menor soplo de viento, desaparecen. Madres, hijas, hombres, ¿qué hacéis ante la lapidación del pueblo que recorrió las calles pidiendo solamente una ínfima rebaja en los precios de las subsistencias? No pretenderéis sin duda que se repitan los hechos. No querréis tampoco que vuestros hijos se agoten cual flor sin riego en los infectas tugurios. Pues si esto no queréis, tomad el único camino de salvación que existe. ¿Cuál?, preguntaréis. La huelga general, la huelga revolucionaria, apoderándoos del trigo y de todos los elementos necesarios para la vida que hoy se pudren en los inmensos almacenes construidos por la avaricia de los capitalistas. Esto parece de aquel entonces, ¿verdad? Estamos hablando del primer decenio de 1900. Pero esto sigue existiendo, camaradas. Siguen existiendo estos acaparamientos de productos básicos. Y sigo. A la calle. Antes que te baleen. Tú que no tienes para comprar pan y no podrás comprar plomo, recurre a una arma harto barata y de resultados positivos: el incendio. Todo, pues, hombres y mujeres, a luchar por la conquista del bien y de la libertad. El Parlamento de las barricadas.
Un cablegrama fechado en Roma, Italia, el 20 de septiembre, da una idea de las ansias de paz que animan al pueblo italiano. Y dice el cablegrama: Roma, septiembre 20. En su campaña contra la actividad socialista en Roma, que cada vez es más intensa, la policía ha recogido aquí panfletos en que se demanda la inmediata terminación de la guerra. Se han registrado varios casos, últimamente, de grupos socialistas que han recrudecido su actividad abogando abiertamente por la revolución en Italia. La revolución social se aproxima con la prolongación de la guerra, y la revolución social quiere decir el derrumbamiento de un sistema que permite que el que vive en la holganza se aproveche del trabajo y del sacrificio de la gente laboriosa. La revolución social acabará con toda clase de parásitos que, sin producir nada útil, derrochan el producto del esfuerzo del proletariado. Por eso le temen los gobernantes, por eso la odian los capitalistas, por eso la detestan los clérigos de todas las religiones, y por eso todos los parásitos, desde el Papa hasta el gendarme y el último cagatintas de las oficinas gubernamentales, se queman las cejas estudiando el medio de establecer otra vez la paz de que antes disfrutaban todos ellos. Paz que les permitía meter el brazo hasta los codos en los bolsillos de los trabajadores. Paz que sostuvieron a dosis de plomo. Paz infame que pudo sostenerse por el miedo del calabozo, por el temor de la horca, por el horror del infierno, pero el horror de esta guerra ha superado a todos los otros horrores, y la humanidad, hasta aquí arrodillada, se pone en pie y se dispone a hacer su paz, la paz humana, distinta de la que hicieron los gobiernos. El Papa ve la ruina de los privilegios si la revolución estalla en todo el mundo, y por medio de su secretario, el cardenal Gasparri, lanza este grito de angustia ante la catástrofe que levanta la formidable cabeza en el horizonte cerrado por vapores de sangre. Es evidente, dice Gasparri, de que en la conflagración actual ya no se trata de quién será el vencedor ni quién el vencido. Es ocioso hablar de un éxito militar absoluto cuando ningún grupo de beligerantes parece apto de alcanzar sobre el otro. Lo urgente es, pues, encontrar una solución equitativa que satisfaga al pueblo de los bandos contendientes, con la mira de evitar catástrofes más graves de carácter social y económico. En los Estados Unidos, la situación empeora en todos los sentidos, traduciéndose el descontento y el malestar de las masas populares en huelga, en motines y también en resistencia armada al gobierno. No existe la libertad de pensamiento en ninguna de sus formas. El derecho de reunión ha quedado proscripto. 1000 oídos mercenarios escuchan detrás de las puertas para sorprender la palabra irrespetuosa o la frase subversiva, o el hilo de alguna conspiración, el nacimiento de la CIA. Los presidios están repletos de hombres y de mujeres que de alguna manera han mostrado su inconformidad con el régimen imperante. El doctor Francia ha resucitado en los dominios del tío Samuel, el gaucho Rosas llena el Capitolio, el espía reina, el soplón medra, el delatador no se oculta para contar las 30 monedas del crimen, el carcelero es personaje, el verdugo es pontífice. La lista de los periódicos suprimidos es interminable. Los mítines son disueltos por rufianes de estrella al pecho. La plebe de levita, la canalla dorada amenaza, empluma y lincha a los que no están conformes con la tiranía. La mano de hierro de Porfirio Díaz no fue resquebrajada por el ciclón de 1910.
El látigo de Nicolás Romanov no quedó reducido a cenizas en Petrogrado. Mano y látigo se encuentran aquí, en la libre América, proyectando su sombra sobre los mortecinos, destellos de una libertad que agoniza. El hambre arrecia, la tiranía se extralimita. Los sátrapas orientales son niños de teta al lado de los déspotas de Wall Street. El gobernador Loudon del estado de Illinois destacó soldados armados para suprimir un mitin de pacifistas en Chicago. Al recibirse la noticia de la acción del gobernador, se produjo gran excitación entre los concurrentes al mitin y ese Gloverman, dirigiéndose a la asamblea, dijo: ¿permitiremos sin resistencia que nuestras libertades nos sean arrebatadas? Resistamos hasta que la última gota de nuestra sangre, de su sangre, haya salido de nuestras arterias. ¿De las suyas? Estas palabras, según el Times del 3 de septiembre, provocaron gran entusiasmo en el auditorio, a tal grado que, palabras textuales, los hombres se pusieron de pie sobre las sillas, agitaron su sombrero y gritaron: ¡rebelión! ¡Rebelión! ¡Abajo el gobierno! ¡Abajo Loudon! Las palabras de Gloverman, dichas en tiempos normales, por ejemplo en 1914, cuando los ciudadanos de este país soñaban cada uno llegar a un Rockefeller o un Morgan, podrían ser tomadas como un caso de indignación individual sin trascendencia, sin importancia. Pero en los momentos actuales de intenso malestar económico y político, esas palabras son significativas, pues ellas revelan la manifestación de un estado de ánimo general. Esta opinión es corroborada plenamente por las palabras que usó el Comité Militar del Senado al dictaminar en contra de una proposición hecha por el senador Hardwick, quien pretende que la ley del servicio militar obligatorio debería ser modificada en el sentido que solamente fueran enviados a pelear en el extranjero los conscriptos que dieran su consentimiento de hacer tal servicio. El dictamen del comité dice en su parte relativa: la situación que crea este espíritu de oposición a la ley del servicio militar obligatorio es seria, y si a ella se agrega el malestar reinante entre la población civil nacido de las condiciones comerciales e industriales, queda nuestro país colocado en una situación de extremo peligro. El espíritu de rebeldía se robustece debido a las circunstancias económicas, políticas y sociales que prevalecen en todo el país. Los obreros organizados de la American Federation of Labor se distinguían antes por su respeto al gobierno y a Gompers, el presidente de la organización. Pues bien, contra la voluntad de Gompers y retardando con su acción la construcción de barcos del gobierno, los trabajadores del hierro se han declarado en huelga en San Francisco. Y según el Times, palabras textuales, cuando se menciona a los huelguistas, los contratos del gobierno responden: el gobierno puede ir al infierno. El ministro de Gobernación Franklin K. Lane, en un discurso pronunciado ante la convención de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, celebrada en Atlantic City, Nueva York, dijo estas palabras: el peor enemigo que tenemos enfrente es el descontento del país. El senador Lafayette, al criticar ante el Senado la política de no gravar con contribuciones extraordinarias a los que se están enriqueciendo con la guerra europea, dijo: esta política financiera producirá el desastre de nuestras familias. Ay, espérenme tantito.
de nuestras fuerzas militares, en el exterior y la indignación del pueblo en el interior. El signo más claro del descontento es la conspiración. Cuando el hombre se decide rendir la vida en la barricada, es que lo rodea una condición insoportable. El pueblo americano es un pueblo naturalmente pacífico, teniendo huevos y jamón para el desayuno, una tajada de pan con melaza para el mediodía, un plato de carne con coles para la cena y unos centavos que depositar en el banco, está contento. Respeta al gobierno, obedece la ley, asiste al culto religioso. Su ideal es hacer dinero, aunque para ello tenga que amarrarse la tripa. Para los gobernantes, los clérigos y los burgueses, este es un pueblo ideal, el manso rebaño respetuoso, obediente, sumiso, incapaz de erguirse, inepto para la revuelta y el motín. Y así habría continuado siendo este pueblo si el azote de la guerra no lo hubiera sacudido. Viene la guerra y la miseria se hace sentir punzante. Viene la guerra y obliga a los varones a tomar el fusil para la defensa de intereses pecuniarios. Viene la guerra y se pone una mordaza en cada boca y se abren de par en par las puertas de los presidios para internar en ellos a los descontentos. ¿Qué tenía que resultar de una situación semejante? La conspiración, el acto primero de la tragedia que se llama revolución. Es frecuente ver en la prensa diaria noticias como esta que traducimos del Times del 6 de septiembre. Ringling, Oklahoma, septiembre 5. De 27 hombres acusados de conspiración contra el gobierno, 16 fueron arrestados en la parte sur del condado de Jefferson la última noche e internados en la cárcel del condado en Wairika. Según la declaración de uno de los arrestados, los hombres se habían organizado con el propósito de resistir la conscripción y habían acordado iniciar una destrucción sistemática de la propiedad a contar desde la última noche. Todo esto indica que la revolución se aproxima en todos los países del mundo. Revolución precipitada por la codicia burguesa y la tiranía gubernamental. Revolución incitada por la paz que los poderosos buscan. Esa paz que esconde, esto ya lo estoy diciendo yo, esa paz que esconde impunidades, corrupciones. Esa paz que dice, no diga más, no digas más. No hay que dividirnos, hay que seguir trabajando. ¿Trabajando para quién? ¿Para los poderosos de siempre? Ten cuidado. Este discurso de Ricardo Flores Magón fue el número 216 en el periódico Regeneración del 6 de octubre de 1917. Y bueno, vuelvo a lo mío. Esa es la paz que nos quieren vender, esa es la paz, esa es la tranquilidad que quieren que sigamos teniendo. Aguántate, con tal de que no haya disturbios, disfruta de lo que se te da. Es poco, pero aprende a vivir con eso. Dale gracias al cielo que tienes vida. Eso es lo importante. Dale gracias al cielo que tienes tu familia. Aunque tu familia esté pasando por las miserias más significativas, aunque tu familia esté pasando por una guerra interna que se llama violencia familiar. No olviden, vota todo Morena, porque lo que nos prometen los de antes es lo mismo, pero cubierto con una piel de oveja. Vota todo Morena. Y pasa esto porque si no, ya sabes que te quemas. Ahora déjenme ver si puedo regresar. No, de que regreso, pero voy a hacerlo grande. ¿Cómo lo hago? Ya. Ahora sí, pásenlo porque si no se queman. Esto se tardó 44 minutos. Bye.